news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see where you were breathing. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Mirad, esto es lo que vamos a tejer hoy, nuestra capita abierta, pero unida, con ese cuello alto tan espectacular que hemos tejido. Bueno, yo creo que es espectacular. Habéis visto cómo quedan las fotos, así que no tengo nada más que decir. Vamos con el vídeo. Lo único, si te gusta, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Seguirme en el resto de redes. ¿Veis los aumentitos aquí, los aumentitos acá? Bueno, ahora lo vamos a ver todo en el vídeo. Suscríbete al canal y no te pierdas nada, ¿vale? Dale a la campanita y pa'lante. Vamos allá con el tutorial. Bien, vamos a iniciar el tejido de esta capa. Bien, y lo primero que nosotros tenemos que pensar es cuánto de larga queremos esta capa respecto de nuestro cuerpo. ¿Queremos que nos llegue hasta la cintura? ¿Queremos que nos llegue un poco más arriba? ¿Queremos que sea una mañanita y nos cubra hasta los hombros? Eso es lo primero que tenemos que definir, ¿vale? Yo, en la mía, en este caso, he decidido que tenga 59 centímetros el largo total de mi capa. Bien, y entonces lo primero que hacemos es una fila completa de cadenas por esos 59 centímetros, ¿vale? En mi suposición tejemos con un 6 milímetros y os puedo decir que yo con 6 milímetros y 400 gramos de hilo y 700 metros he hecho esta capa y no me ha sobrado nada, ¿vale? Esta capa con su cuello alto, ¿vale? Con su cuello cisne, con su cuello vuelto. Y que está sin rematar todavía, me vais a perdonar, pero bueno, al final del vídeo estará todo listo. Entonces, ¿cómo vamos a tejer? ¿Cuál es el punto base de nuestra capa? El medio punto alto, ¿vale? Entonces, nos vamos a imaginar que esta medida son los 59 centímetros, ¿vale? Esta es una muestra y la voy a tejer sobre los 50. Imaginamos que esto son 59 centímetros, que es el largo de mi capa. ¿Sí? Entonces tejemos toda una primera vuelta de medios puntos altos. Esto es, el medio punto alto es pasar la hebra por el primero, la primera cadena que nos encontramos y nos deshacemos de ellas del tirón, de todas de golpe. Bien, y volvemos a poner el último de los puntos en medio punto alto, tejido en medio punto alto. Bien, hasta ahí todo perfecto. Vamos a hacer una segunda vuelta en la que vamos a volver con todos los puntos. Y a partir de aquí ya va a estar lo excepcional, ¿bien? Entonces, primera de las cosas, el punto medio alto lo vamos a enganchar en la hebra trasera, todo el tiempo sobre la hebra trasera, ahí, ¿bien? Todo el tiempo, ¿bien? Y para evitar problemas de encontrar cuál es nuestro primer punto, que nos saltemos, que nos olvidemos, vamos a ir marcando siempre los puntos conflictivos. Y este es el primero de ellos. Entonces, tejemos toda la vuelta picando sobre la hebra de atrás. Bien, el punto de forma natural se engancharía ahí, ¿no? Digamos que sería la forma natural, pero nosotros queremos que se nos quede toda esa trencita viendo, ¿no? Que es lo que lo hace bonito. Y entonces vamos a enganchar siempre en esa hebra trasera, pero el punto se teje igual, ¿vale? Sacando todas las hebras del tirón, ¿vale? Bueno, pues tejemos la vuelta
esta segunda, todos los puntos. Y a partir de la tercera empieza la fiesta, empieza el rock and roll para definir nuestra At the capa. top of the stairs when your father found out what we did that night, and you told me you were scared. Oh, the glory. Ahí está mi when you último ran out. punto. Y nada, lo tejo y listo. ¿Bien? Si no tenéis problema para identificarlo, no hace falta que lo marquéis, si no, lo marcamos. Bien, entonces ya tenemos las dos primeras filas. Hasta ahí, todo correcto. Ahora, si nos fijamos, nuestra capa tiene más vueltas en la parte de abajo, tantas que se me salen de la pantalla, menos vueltas en el medio y menos vueltas en la parte de arriba pegaditas al cuello. ¿Bien? ¿Qué hacemos para conseguir esto? ¿Vale? Y primera de las cosas que tenemos que definir es si queremos estos dos cortes o queremos hacerle más y que sea más volada en la parte de abajo. Una vez que aprendamos cómo hacer que tengamos más vueltas arriba que abajo que arriba, vais a poder definir y crear vuestro propio modelo, que esto es lo mejor que tiene el crochet. Entonces, yo os cuento cómo se teje, ¿vale? 1 y 2 cadenas. ¿Cómo se hace el empezar a hacer esas vueltas así? Sobre el primer hueco que me encuentro, tejo el primero de mis puntos medios altos y lo marco. Y ahora voy a tejer los primeros puntos. Digamos que el primer tramo de mi capa, el largo del primer tramo de mi capa, o donde yo quiero tejer ese primer corte. ¿Bien? Y es ahí donde ahora, al haber definido, en mi caso tejo después de 26 puntos, pero cada una según esté tejiendo con qué hilo, pero yo en el punto 26 es que hago esto que voy a hacer ahora, y es en lugar de tejer un punto alto, tejo un punto bajo también sobre la hebra trasera, y en el siguiente un punto deslizado, para disminuir en altura y que se quede el punto como un poco escondido. Y no tejo más. Esta sería mi tercera vuelta. Bien, estaríamos aquí y estaría aquí ahora mismo. Voy a empezar a bajar ahora, ¿vale? Voy a empezar a bajar y crear una vuelta incompleta, digamos, que va a hacer que se genere el vuelo en mi capa, porque habrá vueltas que sean desde aquí hasta a la vuelta, habrá vueltas que sean desde un poco más, digamos que dividimos en tercios, 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios, pues habrá vueltas que tengan el corte aquí, habrá vueltas que lleguen hasta aquí y habrá vueltas que lleguen hasta el final. Entonces, tejemos 2 cadenas y empiezo sobre la tercera de las cadenas o el tercer huequito, empiezo a poner ese medio punto alto que marco. Atención, que vuelvo a marcar, si soy capaz de agarrar el marcador. ¿Vale? Vuelvo a definir y a marcar mi punto primero. Y me voy a ir hasta el final de mi vuelta tejiendo de nuevo esos medios puntos altos sobre la hebra trasera. ¿Vale? Digamos que acabamos de hacer como una primera pieza para generar el volante o el vuelo que tiene nuestra capa. ¿Bien? Lo comprendemos esto, ¿verdad? Mirad, mi punto definido, marcado y señalado, con lo cual no hay duda, puedo estar charlando, que hasta mi marcador yo tejo y tejo. Bien, ¿veis? Tengo 2 vueltas completas y 2 vueltas de una tercera parte. Hasta ahí, todo bien. Empezamos con la quinta de las vueltas. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Pues que vamos a tejer una cadena y otra cadena y empezamos la vuelta. ¿Vale? Voy a marcar de nuevo, si os parece bien, el punto. ¿Vale? Y tejemos esta primera parte
con esos medios puntos altos. Esta primera parte que ya hemos tejido, esas 2 vueltitas, ¿bien? Que es lo que nos va a dar la altura, la anchura, perdón, el vuelo de la capa, lo que va a hacer que nos recoja y nos dé calorcito en todo el cuerpo. Ahí vamos. A tejer hasta el final de la vuelta. Mirad, aquí veis, tengo definido y marcado mi punto. ¿Vale? Pues lo engancho y atención, aquí sí es importante esto. Esta marca yo siempre la voy a ir trasladando porque necesito saber cuando vaya a repetir dónde está el punto para evitar tener que estar contando puntos. Entonces siempre voy a ir trasladando este marcador según vaya tejiendo, ¿vale? Entonces, y ahora ya me voy al siguiente de los puntos y vuelvo a tejer un medio punto alto, ¿vale? Entonces, vamos allá. Seguimos tejiendo ese medio punto alto, pero olvidándonos que tenemos aquí este apéndice que hemos generado. Ahora seguimos sobre las 2 vueltas iniciales del largo completo. ¿Lo vemos? Y tejemos otros cuantos puntos más. ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿Lo veis ahí? Hemos hecho estas 2 vueltitas extra y ahora seguimos tejiendo uniendo ahí. Y hasta aquí. Ahora voy a volver a hacer un corte o un pliegue en el que sería esta parte de aquí, esta segunda vez que yo ensancho vuelta y hago y tejo de la misma manera que hice aquí. Por tanto, un punto bajo y un punto deslizado. ¿Bien? Y 1 y 2 cadenas, doy vuelta y ahora me voy para atrás otra vez generando ese mismo volantito que hice en esta primera parte, lo voy a hacer en esta segunda parte. Voy a volver a marcar, si me lo permitís, que siempre va a tener que ir trasladándose de nuevo el primero de los puntos. Siempre tejiendo en medio punto alto, por favor, ¿eh? Y tejemos todos los puntos. ¿Vale? Tejemos todos los puntos. Tejemos todos los puntos. Cuando llego a mi marcador, que estoy a punto de llegar, que es el caso aquí y ahora, ¿vale? Quito la marca. Quito la marca. Tejo el punto, ¿vale? Pero vuelvo a dejar la marca porque es sobre ese punto donde yo después tendré que volver a tejer esto. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos ya hasta el final de la vuelta. Una vez que tenemos la técnica y sabemos lo que queremos hacer, pues imaginar que podemos hacer 1000 cosas, o sea, podemos tejer con 1000 puntos o con dibujos o con formas distintas. Lo importante es saber, por eso este es el modelo más simple que yo creo se puede tejer. Y para mí, como el hilo ya tiene una variadito de color súper mono, pues no me hace falta hacer y tejer nada más. 2 cadenas, doy la vuelta y empiezo de nuevo a tejer. Vuelvo a marcar. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Os lo voy a enseñar, ¿veis? Tenemos, esperad, voy a ponerla del mismo lado para que se vea siempre lo que hemos hecho del mismo lado. Hicimos ahí esas 2 primeras vueltas, después crecimos solo una parte, esas 2 vueltitas, y ahora tenemos 2 más que han crecido un poquito más, de tal manera que nuestra parte de arriba, que se corresponde con el cuello, solo tiene 2 vueltas, pero abajo hay 6. ¿Comprendido? De repente hay 6, ¿sí? Aquí hay 6, aquí solo hay 2. Y en el medio tenemos 4 vueltas. Esa es la manera por la que
es la razón por la que arriba del cuello es grande, según va bajando es más grande y según baja más hay más vueltas, es más grande todavía. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta séptima vuelta? Tejer hasta el final, ¿vale? Ahora ya sí, vamos a tejer todos los puntos hasta el final para que también nos crezca arriba en la parte del cuello, ¿cierto? Tiene que crecer por todas partes. Bien. Lo que sí yo recomiendo como algo importante, ¿veis? Es que este punto que yo acabo de tejer ahora lo vaya traspasando. Ese marcador, que es el que marca y el que define dónde yo voy a tejer. Aquí es un punto deslizado y aquí es un punto bajo. Los dos últimos tienen su función, pero este es el último. Entonces, el último y el penúltimo, cada vez que decida hacer un ensanche, tiene que ir en este lugar para que se quede definido de forma concreta. Eso si queremos llevar la misma línea, si queremos jugar con la anarquía de puntos, pues también yo puedo ir definiendo los aumentos como me parezca y hacer las vueltas más altas, más pequeñas o más bajas, diferentes según que me apetezca, ¿vale? Es decir, yo tengo siempre, aquí hay una fila que cada 3 se aumenta, ¿vale? Mirad, aquí está hecho 1, 2, 3 y aquí está hecho 1, 2, 3 y aquí está hecho 1, 2, 3 y aquí está hecho. Bien, entonces yo siempre sigo una misma rutina. Aquí ocurre igual. Aquí está hecho 2 vueltas, o sea, 2 dibujos. Está mi corte de nuevo, 2 motivos y está, ¿vale? Entonces defino cada cuántas vueltas yo quiero que se definan mis aumentos, mis anchos, pero puedo ser anárquica en este sentido y que una esté aquí, otra esté aquí, otra esté acá, otra esté allá. Y también va a quedar súper bonito, estoy segura. Quizás hasta lo pruebo, fijaros, que quizás hasta lo pruebo tejiéndolo así con una lana gruesa, que lo vamos a hacer en un plis plas. ¿Vale? Entonces también puede ser igual hasta divertido este sentido de capa anárquica, ¿no? Que la podríamos llamar. Mirar, quito mi marca de ese punto último, ¿vale? Y vuelvo a ponerla. Esto sí me parece relevante si es que queréis que los puntos vayan en el mismo lugar, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? Ya tengo las 2 completas, 2 cortitas, 2 medias y ahora voy a hacer otra vez las 2 completas y por tanto tejo en el siguiente que me encuentro este punto medio alto y otra vez medio punto alto, de tal manera que se nos va a ir quedando ese ensanche terminado y listo, ¿vale? Y ahora ya sí me voy hasta el final. Bien. ¿Vale? Aquí tengo el final de mi vuelta, quito el marcador, 2 cadenitas, doy la vuelta. ¿Lo veis ahora? ¿Veis cómo se va haciendo, se va definiendo el dibujo? Y aquí ya es, aquí mide muy poco y aquí que ya mide un tantito más. Mirad, estas vueltas que llevamos ahora, en la parte de arriba miden 5 centímetros y en la parte de abajo miden 10 centímetros, imaginar. Un poco más de 10 centímetros. Por tanto, vemos en qué progresión nos va a ir aumentando nuestra capa. Aquí tiene la mitad de centímetros que aquí. Aquí hay 10 y aquí hay 5. Fantástico, ¿verdad? Bueno, pues 2 cadenitas y seguimos completando esa vuelta. Cierro ahí. Y seguimos. Medios puntos altos y toda la vuelta hasta abajo.
Bien, aquí tengo mi marcador, lo quito. Dejo el punto y vuelvo a poner el marcador. Vuelvo, sigo tejiendo toda la vuelta, entonces esta en este caso entera. Bien. Vale. Aquí vuelvo a poner mi marcador. Pues dejo el punto y el marcador lo traslado. Pero voy a marcar bien el punto, que no he enganchado los puntos solo un cachito así. ¿Vale? Ahí estamos. Y me voy hasta el final de mi vuelta. And crying in the bathroom. Que tengo el marcador que define dónde está mi último punto. Mirar, a veces, ¿veis? Es muy fácil olvidarse este punto. ¿Veis? Es como que no está, se esconde. Entonces yo os recomiendo que lo marquéis. Pero bueno, esta siempre ya sabéis que es una opinión mía. ¿Veis? ¿Veis cómo está tomando esa forma, verdad? Bueno, pues así vamos a ir tejiendo todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, que tú decides poner menos o más veces, pues en lugar de hacer hasta aquí y volver, pues voy a hacer hasta aquí, otra voy a hacer hasta aquí, otra más allá, otra más. Voy a ir creciendo en la forma en la que defina. Con estos 2 cortes, así es como nos queda la capa, tejiendo solo con 2 cortes, pero se pueden hacer más, obviamente. O se pueden hacer menos. Si tú eres una persona muy estrechita, pues a lo mejor solo con hacer un corte aquí te da de sobra. Esta es la manera en la que cada uno teje. Entonces, ¿qué haríamos ahora o qué nos tocaría tejer ahora? 2 cadenas, doy vuelta, tejo el primero de los puntos que lo voy a marcar, ya digo, por precaución. Si lo veis o lo identificáis bien, no es necesario marcarlo, también os lo digo. ¿Vale? Y yo, ¿qué haría en esta capa? ¿Qué es lo que yo he hecho? Tejer ahora otra vuelta entera. ¿Bien? He ido y he vuelto con todos los puntos. He terminado, ¿vale? ¿Veis? He terminado las 2 primeras, las 2 de una tercera parte, las 2 de 2 terceras partes y 2 completas y 2 más completas. Este es el motivo que yo repito aquí, ¿vale? En mi capa, porque ahora ya sí vuelvo a repetir el motivo. 2 cadenas y empiezo a tejer la repetición. ¿Bien? Empiezo a repetir. Esto quiere decir que voy a ir hasta el primer marcador. Voy hasta el primer marcador que tengo. Y en el último no, en el penúltimo, en lugar de hacer un medio punto, tejo un punto bajo. Y en el último, el punto deslizado. ¿Vale? 2 cadenas y vuelvo. Estoy haciendo ahora ya otro flequito, ¿no? Otra parte del vuelo de mi capa. Marco el punto y tiro hasta el final. Esta vuelta de medio corta. ¿Cierto?
Ahí lo tenemos. Hasta el final. ¿Vale? ¿Veis? Así voy a ir confeccionando todo el tiempo. Entonces, tengo una vuelta de 1/3, una vuelta de 2/3, una vuelta completa y otra vuelta completa. Y ya vuelvo a repetir. 1/3, ¿vale? 2/3, completa, completa, voy y vuelvo, voy y vuelvo, siempre es ida y vuelta. 1/3, 2/3 y completa. Y otra completa. Esta es la repetición que yo he hecho aquí. La secuencia que yo he seguido aquí. Tú puedes alterar la secuencia y tejerlo como más te parezca, pero esta es la repetición que yo he hecho. ¿Vale? Entonces ahora ya, bueno, voy a repetir este principio porque ya me iría, ¿vale? Para que lo veamos de nuevo. Me iría hasta el siguiente, hasta el segundo marcador que está en el medio del tejido para hacer el segundo vuelo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Veis? Entonces yo ahora que me acerco a mi marcador, lo quito, porque ya está ahí el último punto, tejo ese punto, lo vuelvo a marcar, porque es el que, insisto, voy a ir trasladando todo el tiempo, y engancho en la siguiente fila, ya me olvido de esta parte que he ensanchado y me uno con el general del tejido y tejo esos medios puntos altos. Y ese medio punto alto lo voy a tejer hasta llegar al segundo marcador. Insisto, puedes definir que haya más marcadores o menos, más alargados, más espaciados en el tejido o menos. Perdón, aquí tenemos ya, ¿veis? Volvemos a repetir. Entonces, aquí está mi marca. Este es el punto deslizado. Entonces, en el anterior es un punto bajo. Y aquí, y ya quito mi marca, es un punto deslizado. 2 cadenas, para que no haya demasiada altura, tejo eso, y tejo directamente medio punto alto. Lo vuelvo a marcar y me voy hasta el final. ¿Vale? Me vuelvo a ir hasta el final. Yo ya he vuelto a tejer, bueno, vamos a poner por otro lado que se nota más, ¿vale? Yo ya he vuelto a tejer 1/3, que está aquí, 2/3, que está aquí, y ahora ya seguiría completando y haciendo el tejido completo. Por una vez y por 2 veces, ¿vale? Por una vez y por 2 veces, ida y vuelta. Y volvería a repetir el motivo. ¿Comprendido? Bueno, pues esta es la manera en la que he tejido toda la capa. Y de esta manera, o de esta guisa, pues tenemos nuestra capa, que ahora luego lo que quedará unirla, que si os fijáis, he conectado 2 pedacitos, pero bueno, vamos a tejer todas las vueltas y nos encontramos para ver cómo hacemos esta unión de la que os hablo, ¿vale? Vamos a tejer vuelta, 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 vuelta hasta tener el ancho que cada persona necesite a la altura de sus hombros, de su cuello, en su hombro. Porque fijaros que esto siempre va a ir cediendo, es un punto que cede bastante, ¿vale? Sí, pues venga, vamos a tejer todas las vueltas, tejiendo este dibujo, este motivo y nos encontramos. Bien, ya tenemos una pieza muy larga con sus, digamos que añadidos, ¿no? Esa formita que nos va tomando. Aquí tenemos la parte de arriba, el cuello, y aquí en cambio tenemos una pieza que es mucho más grande porque va tomando esa forma, va haciendo esa forma, ¿no? Los aumentos que vamos haciendo son la que va definiendo esa manera en la que vamos a querer nuestra capita. Bien, aquí está, mira, que se puede ver así. Aquí está más estrecha y
se va haciendo muy grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos aumentando toda esta fila de aumentos que vamos haciendo aquí y toda esta fila de aumentos que vamos tejiendo aquí, en la manera en la que hemos explicado. Bien, ahora ya nos está midiendo. Vamos a ver cuánto nos mide para tener una referencia, ¿vale? Para que tengáis una referencia, aquí está midiendo, empieza por aquí, más o menos, porque esto no va a ser nada fácil de medir, pero empieza ahí, aquí, aquí. Aquí está midiendo 59 centímetros aproximadamente y ahora voy a hacer eso mismo, pero por el otro lado, en la parte más ancha, ¿no? Para que os situéis y veamos pues cómo hemos ido, cómo es de grande o de diferente de grande de un lado que de otro. Sin estirarlo mucho, ¿eh? Ojito, no hace falta. Para ir sabiendo a qué nos estamos, con qué estamos jugando. ¿Vale? Más de 1,5 metros. 50 hasta aquí. 50. 66. 1 metro aproximadamente de aquí abajo. Fijaros, aquí hemos empezado en 59 y aquí tenemos 1 metro 64 de ancho, ¿vale? Con lo cual nos envuelve, nos cubre fenomenal y es por eso, por todos los aumentos que vamos tejiendo aquí y los aumentos que vamos tejiendo aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Darle la forma. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues veréis. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Algo súper chulo, va a quedarnos preciosa. Yo tengo aquí mi hebra, ¿vale? Con la que vamos a empezar a tejer y lo que voy a hacer es contrapear. Voy a coser o voy a empezar a poner un cuello alto en esta parte. ¿Cómo? Voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5 con 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, voy a empezar a coser aquí, ahí. Y estas dos piezas se van a quedar unidas de tal manera que se nos va a quedar esa formita abierta. Luego aquí, ¿vale? Ahí se nos va a abrir, pero por arriba va a estar cerradito y va a ser un cuellito alto y nos va a quedar espectacular. ¿Bien? Con lo cual, a ver si lo tengo bien puesto, ¿vale? Me faltan las gafitas. Con lo cual, 1, 2, 3, 4 y 5 con 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Más o menos, ¿eh? Hay una parte para tener un cuello que sea razonable y ahora hacer esa forma de cuello alto que quiero hacer que va a ser increíble. Vamos allá. Empiezo. No tengo que poner esa cadena. Uy. Ahí cerramos el... Voy a empezar a hacer puntos altos. Voy a dar la vuelta porque quiero, lo primero, cerrar la pieza, cerrar estas dos piezas juntas. Bien, entonces, pues nada, empezamos uniendo de un lado y de otro y tejiendo ese punto alto. De un lado, si puede ser, es mejor agarrar 2 hebras de cada lado, ¿vale? En la medida en la que vaya siendo posible, que lo va a ser. Bien. Y vamos a ir poniendo 2 puntos. Vamos a ir poniendo los puntos. Aquí. No, ahí no. Ahí. Para sacar ahora un cuellito alto súper bonito. Súper espectacular. Ahí está, el siguiente, con el siguiente. Voy a ir, ¡ay! No tengo hebra puesta. Vale, vamos a ir poniendo eso, tejiendo un punto alto en cada punto que nos vamos encontrando. Digamos que nos lo va a ir dando. Tomando 2 hebras, importante, ¿vale? No dejemos solo una para que no tire y se vea feo. Ahí. Perfecto.
pero con hebra. Señoras, no se queden sin hebra. Punto alto. ¿Va? Ahí está. Muy bien. Vamos a ir poniendo. Eso, vamos poniendo los puntos de tal manera que se nos quede unidito las dos piezas, pegaditas, y vayamos a ir luego poniendo puntos altos de relieve para hacer nuestro cuellito. Bien. Y tengamos la pieza unida. También podemos aprovechar para esconder esta hebra al tiempo, ¿vale? Pero ahí vamos poniendo, eso es. Tenemos terminado, pues nada, ahora seguimos poniendo puntos altos. Bien. Tenemos, este es nuestro cuello, ¿vale? Este va a ser nuestro cuellito. Y tenemos que definir los puntos que queremos en ese cuello alto. Bien, podemos poner más o menos para que nos quede un cuello bien grandecito o más pequeñito. Entonces, una vez que tenemos todos los puntos sacaditos, ¿veis? Vamos a ir poniendo. Vamos a sacar todos los puntos y nos encontramos, ¿vale? Para ver qué vamos a hacer. ¿Qué es lo siguiente que vamos a tejer? Mirad, ya he llegado. Ya tengo todo el cuellito lleno de puntos. Voy a terminar. Voy a cerrar primero y último. ¿Vale? Ya tenemos todos los puntos ahí, tenemos la vuelta terminada y tenemos sacada la formita de nuestro cuellito. ¿Qué voy a hacer ahora? Tejer con punto elástico, punto de relieve por delante, punto de relieve por detrás. Automáticamente nos va a reducir, nos va a encoger un poquito, ¿vale? Con lo cual vamos a tener un cuello estupendo. Sí, el cuello ahora mismo parece grande, ¿verdad? Se ve grande. Si vemos que nos puede quedar muy grande, lo que tendríamos que hacer, ahora que ya tenemos todos los puntos sacados, es reducir el número de aguja o reducir el número de puntos en una siguiente vuelta. Pero yo de momento creo que va a estar bien así. Entonces no voy a hacer más nada que un punto de relieve por delante, un punto de relieve por detrás, un punto de relieve por delante, ¿vale? Y un punto de relieve por detrás. Un punto alto de relieve por delante y por detrás, alternando. Eso va a hacer que nos dé un cuello, que nos quede un cuello muy esponjoso, divertido, muy bonito, porque como es grande, pero a la vez nos va a tomar la forma, nos va a dar esa forma de cuello grande, es que va a ser muy esponjoso y grande, va a quedar muy bonito. Insisto, si veis que es demasiado grande, cambiamos la aguja por una más chiquita. Voy a ir tejiendo un punto de relieve por delante, un punto de relieve por detrás, punto alto de relieve por delante, un punto alto de relieve por detrás. Y vamos a ir ahí, tejiendo, tejiendo, tejiendo. Increíble lo bonito que nos va a quedar. Increíble lo bonito que nos va a quedar nuestro. Podríamos decir chal, manta, ¿cómo podríamos llamarle? No sé muy bien cuál es el nombre que define esto que estamos tejiendo, esta pieza, pero es súper chula. Nuestra pieza es súper chula, la voy a llamar sin más, ¿vale? Bueno, pues toda una vuelta y nos encontramos, ¿vale? Vamos allá. The great divide where my sheets soak in and my Susan tied and I'm crying in the bathroom. Bien, bueno, pues mirad, ya he llegado, ya tengo toda una vuelta hecha de puntos altos de relieve por delante y por detrás. ¿Y ahora qué voy a hacer?
voy a tejer en espiral. Entonces, me toca ya el siguiente punto, la siguiente vuelta, ¿vale? En lugar de cerrar con un puntito deslizado y arrancar la siguiente vuelta, aquí directamente me voy a ir a la espiral. Me voy a tejer ese punto alto de relieve, ¿vale? Y en 2 vueltas está igualado sin problema, ¿vale? No se va a notar el desnivel. Voy a hacerlo así para que no tengamos ni principio ni fin. Me gusta más la idea. Esto es una opción, ¿vale? Pero cuando la lana es tan gruesa, se reparte muy bien y no hay problema de verse el principio y el final. Las vueltas se van a empezar y acabar todas a una. Aquí voy a tener mi marca. Voy a marcar donde empieza y donde acaba para que lo sepamos, ¿vale? Que está aquí. Pero no va a haber problema, ya te digo, que se va a disimular perfectamente. Bueno, pues nada, ahora ya es teje, 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 uno de relieve por delante, un punto alto de relieve por detrás. Vamos tejiendo todas las vueltas y lo que os digo, si veis que está muy grande y lo queréis más chiquito, pues podéis o reducir al principio puntos, y es que a mí me parece que va a quedar muy bien así, reducir al principio puntos o cambiar el ganchillo por uno más pequeño, ¿vale? ¿Comprendido? Bueno, pues perfecto. Tejemos, tejemos, tejemos y nos encontramos cuando tengamos todas nuestras vueltas tejidas. Mirar cómo va mi cuello cuando tiene ya 15 centímetros de largo. Y ya no voy a hacer más vueltas, ¿vale? Ahí lo dejo porque perfectamente me da la vuelta y me queda estupendo. Y si lo quiero dejar arriba solo, me llega bien hasta arriba de la cabeza, del cuello. Se me tapa súper estupendo. Entonces, para terminar, ¿qué voy a hacer? Para terminar la vuelta, lo que voy a hacer es disminuir esta distancia que tengo de a poquito. Entonces, ahora voy a hacer los primeros puntos con medio punto alto de relieve, ¿vale? Según cómo va tocando, pero medio punto alto. De esa forma, yo estoy disminuyendo distancia. 3 y 4. 4 y uno más, 5 medios puntos altos de relieve. Y mirad, ya tengo aquí, veis que estoy acabando. Voy a llegar al principio de vuelta. Pues nada, ahora haré otros cuantos con punto bajo de relieve por delante y por detrás, perdón, punto bajo, porque ya no tengo distancia apenas. ¿Veis? Se va a disimular. Bueno, es que tengo la inercia de hacer el punto. Y claro, necesito. ¿Veis que ya no tengo distancia? Ahora ya, sin querer, ya todo. ¿Ves? Y ahora que llego aquí, voy a hacer un par de puntos deslizaditos. 1. Quito mi marca, ¿eh? Y 2 y corto la hebra. Lo tengo. Lo tenemos. No voy a hacer más nada. ¿Vale? Eso sí, una cadenita al aire. ¿Vale? Y solo tendré que esconder esta hebra cuando tenga que esconder las hebras. Bien, por ahí terminamos. Mirad, es que nos ha quedado el cuello, vamos, no nos puede quedar más bonito. A ver, que quito mi marca. Mirad. Mira tú cómo va, ¿eh? Ahí vamos. Ahí está nuestra capita, ¿eh? Que se ensancha perfectamente porque es un punto muy elástico. ¿Veis cómo se está? Genial. Bueno, voy a hacer otra cosa más. Quiero hacer otra cosa más antes que terminar, porque ya la tenemos. Pero quiero hacer un pequeño rematito ahí. Entonces, para hacer ese rematito, aquí voy a enganchar de nuevo mi hebra. Bien, voy a empezar por el principio, aquí arribita. Un pequeño remate. Nada, algo tontón, pero le va a dar una gracieta. Entonces, pues voy a poner un punto bajo. Espera, voy a poner el cuello así para que no levante tanto y sea más fácil para mí moverme. Bien, entonces voy a llevarme la hebra en paralelo y voy a hacer
a tejer un punto bajo, una cadenita y en el siguiente un punto deslizado. Nada, realmente no va a ser más que sobresalir, ya vais a ver. Entonces, en el siguiente un punto bajo, cadenita y en el siguiente deslizado. Nada. ¿Veis que se va a quedar una mini onda? Perdón, veréis. ¿Veis que se queda una mini onda? Nada, 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 algo espectacular. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer todo el tiempo. Voy a esconder esta hebrita al tiempo. Entonces, en el siguiente punto bajo, cadenita y deslizado. ¿Vale? Punto bajo. Punto bajo, cadenita y deslizado. Nada, tontuna y en cada punto un punto, ¿vale? Pero ¿veis? Mirad, a ver si quito el relieve y se ve ahí. ¿Ves ahí que nada? Es que es nada, pero es lo justo para que se quede espectacular, ¿bien? Entonces, pues nada, no, yo voy a seguir ahí, punto bajo, cadenita y hacia allá deslizado. Esa ya la puedo quitar ahora. Punto bajo, en cada punto un punto, cadenita, nada, ya está. No tengo más nada que decir porque se queda, ¿veis? Mirad, ahí se ve muy bien cómo queda. Es un pequeñito adornito, nada, que va a bordear pues todo. Empiezo aquí, voy a seguir por acá, voy a seguir por acá y luego me vendré aquí arriba. Y tenemos terminada nuestra mantita, nuestra toquillita, nuestro abriguito, llamarle como queráis, nuestra capa, porque va a ser una capa espectacular. O sea, yo no tengo palabras para definir cómo es de bonita. Pero bueno, ya sabéis el puntito, el acabadito este que estamos haciendo y lo ideal que nos va a quedar. ¿Veis? Bueno, pues terminamos toda la vuelta alrededor haciendo esta puntillita y nos encontramos, pero ya lo tenemos. Vamos allá. Ya he escondido todas las hebritas, el cuello terminado y escondiditas las hebritas, el acabado espectacular. Nada, es que es tan, un detalle tan tontín, ¿ves? Mirad, a mí me parece que es la sencillez al máximo, porque ya nuestro hilo nos ofrece todo lo que necesitamos. Bueno, ahí está nuestra capa. Habéis visto las fotos, así que poco más. Que si te ha gustado, que te suscribas, que me cuentes si lo haces, que me la enseñes y que me dejes tus mensajitos con aquellas cosas que quieras ver, que quieras que hagamos, bueno, en fin, lo que viene siendo pues la vida, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo. Gracias. Golden road and the first stone. The things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. When the light press up against your shoulder blade,